de este contexto, con lo cual hay que ver cómo sigue. Es un proyecto de la provincia de Buenos Aires. Está claro que cuando la provincia de Buenos Aires plantea proyectos que muchas veces tienen que ver con un concepto político de cómo se posicionan, acá hay un concepto ideológico, que es que el Estado tiene que intervenir, y en eso lo vemos en casi todas las áreas de gobierno. Entonces, es planteándose desde el punto de vista político e ideológico que se da esta discusión, más allá de lo efectivo o no efectivo y demás. El problema, como cuestión... siempre, Jessy, es que vos, privado, tenés que disponer la inversión. Sí. Y una vez que vos dispusiste la inversión, el Estado va a disponer todo lo demás. ¿Cómo es eso, Martín? Claro, ya dispone los precios. Entonces los precios de la medicina prepaga las regula el Estado, ya dispone las tarifas. Ahora también va a disponer del capital. Digamos, lo que va, esencialmente lo que está discutiéndose es si el Estado en la próxima pandemia puede centralizadamente disponer todo el sistema de salud como si fuera uno solo. Entonces, por ejemplo, puede asignar las camas del sistema privado de manera centralizada desde el sector público, no con asignación como es desde el sector privado. Entonces, esencialmente quieren hacer eso. Miren, ustedes inviertan, pero si nosotros llegamos a tener necesidad, vamos a disponer de los bienes de ustedes, porque como siempre dice Jorge, lo de ustedes no es del todo de ustedes. Sí, igual la lectura de Cristina es equivocada, es tramposa. Porque lo que hay que decir es que sin el sistema privado, el sistema público la no hubiera radio aguantado. joven con alma adulta. Líneas de contacto. WhatsApp 2974-139-118. 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1. La radio que más se escucha y está junto a la gente. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional, brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Brillo patria en tu diadema, la perdida perla austral. Si yo al mundo, que seamos mejores personas, que lo que das te vuelve, pero sin especular que por lo que das te vuelve, porque viviríamos mejor, que habría, si a alguien que anda mal, alguien se le acerca y le dice, ¿qué te pasa? Ese tipo ya cree más en la vida.
mucha gente que nadie le pregunta qué le pasa. Hay mucha gente que cree que el único camino es pisar al otro. Hay mucha gente que se enferma de odio porque ve al otro crecer y que le va bien. Hay mucha gente que se resiente, que quiere lo que no tiene y lo que tiene no lo disfruta. Hay mucha gente que estamos enfermos. A veces por ahí si alguien en el círculo en el cual vive hace algo, porque vos no podés hacer nada por el mundo. Bueno, me parece que yo me merezco este cariño del otro solo por eso, porque soy buena persona. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando un nuevo programa que le hemos dado como nombre, Un Día Más junto a la Ciudad de Las Heras, por FM Argentina, 105.1 de su dial y a través del mundo, en www.radioargentina.com.ar, como así también en Los Protagonistas Belén, a través del Facebook, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo comenzó la mañana? Seguramente como nosotros, con mucho frío, ¿eh? Se está haciendo sentir que de a poco ya nos falta tan solo 6 días para poder llegar a lo que va a ser a esta estación invernal que se pinta de la mejor manera, como quien dice, con mucho frío. Pero claro, nosotros igualmente al frío, le ponemos buena cara, porque a partir de este instante nosotros le vamos a traer todas las novedades como para ponerle la pimienta suficiente para que entre en calor usted y toda nuestra audiencia a través de nuestra frecuencia. Así que bueno, señores, hoy un programa más que importante donde vamos a tener la palabra a partir de la hora 11:30 en adelante del actual diputado por el pueblo, el señor Hernán Elorrieta, que está trabajando mucho como para poder traer cosas para nuestra localidad. Y esto es lo importante de todo esto, ¿no? Tratar siempre de sumar y, por supuesto, tener las distintas opiniones y distintas maneras de trabajar en política en nuestra localidad. Así que bueno, esa es una de las novedades, y otra de las cosas que también vamos a tener es todas las novedades de lo que realmente significa también todo lo que ha pasado con una nueva fecha de lo que es el tema de la Copa América, donde anoche Argentina empató nuevamente con el equipo de la selección, del vecino país de Chile. Bueno, tantas cosas que tenemos para contarles y por supuesto todas las novedades que tenemos para todos ustedes de nuestra localidad. Bueno, señores, basta de palabras, hagamos la presentación de nuestros queridos auspiciantes y después sí, a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes. ¡Dale gas!
FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Acindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontrarnos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrg.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre, 820. Las Heras, Santa Cruz. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974 220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia. Siempre pensando en vos. Poné la pava.
Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas, mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11:16. Bueno, señores, nosotros acá, junto a todos ustedes, donde lo vamos a estar actualizando también el estado del tiempo en la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz. En estos momentos tenemos una sensación térmica de 5 grados bajo cero, con una temperatura real de 13 grados bajo cero. La máxima de hoy tan solo va a ser de, escuche bien, 4 grados. Mañana y día bastante frío en el día de la fecha, así que con una humedad del 97%, con un viento de 11 kilómetros a la hora, una visibilidad de 16 kilómetros en estos momentos. Bueno, señores, nosotros acá dispuestos a compartir hasta la hora 13 todas las novedades que tenemos para todos ustedes. Lo importante de todo es que también hemos seleccionado la buena música para que usted también pueda estar relajada, relajado en los distintos lugares donde esté en este momento escuchando a nuestra frecuencia. Bueno, señores, ponemos un temita musical, un flash informativo y después a desarrollar todo lo que tenemos para todos ustedes. ¡Vamos! Ahora que encontré la calma, tantos años con tu ausencia y hoy me dices que me amas.
Sabes, aún no entiendo tu partida. Cuando vi que te marchabas yo sentí que me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra, una vez te di mi vida, escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó tu amor. Me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedó en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y otra vez beso tus labios que me embriagan y me dicen que me olvide del pasado. Sabes, esto de volver a verte y saber que con el tiempo no he dejado de quererte. Tuyo como lo es tu propia sombra, una vez te di mi vida, escribiendo nuestra historia. Mía, fuiste al fin como las hojas que se mueren en otoño y regresan sin memoria, sin memoria, sin memoria se quedó tu amor. Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Obras en el Hospital de Niños de La Plata. Kicillof recorrió junto a Cristina Fernández de Kirchner las obras realizadas en el pabellón de salud mental del Hospital de Niños de La Plata. Acabamos de recorrer la obra ya terminada, las instalaciones de este hospital, del Hospital de Niños de La Plata, y emociona, sinceramente emociona, porque este es un hospital histórico, 126 años tiene, ¿no, Eduardo? Un hospital importantísimo para nuestra provincia, para la ciudad de La Plata, para la región, un hospital de referencia y sin embargo en un estado de abandono en sus instalaciones. Hubo muchas obras que se empezaron y no se terminaron, entonces se dedicó dinero, y hubo otras que estaban prácticamente terminadas y no se quisieron inaugurar para no reconocer el trabajo que se había hecho en el gobierno de Cristina, en el gobierno anterior.
Nacionales. El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, informó al argentino Alberto Fernández por canales diplomáticos reservados que nuestro país recibirá millones de vacunas contra el COVID-19 que se almacenan en los Estados Unidos. El presidente demócrata tuvo un gesto político manifiesto con su colega peronista. Fijó el número de donación por la cantidad de casos, una decisión de Estado que beneficia al país ante la segunda ola de la pandemia, que ya causó miles de muertos y millones de contagiados. Las vacunas que donará Biden a la Argentina fueron fabricadas por Pfizer, Moderna, Janssen y AstraZeneca. El presidente de los Estados Unidos cree que en los gestos humanitarios frente a una sociedad global atravesada por el coronavirus, y también considera necesario ese ejercicio básico de soft power para evitar que China y Rusia avancen en las áreas de influencia asignadas tras la Segunda Guerra Mundial. Deportes. Argentina no pudo comenzar con un triunfo en su camino en la Copa América de Brasil. Igualó 1-1 ante Chile en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El seleccionado albiceleste marcó distancias desde el juego en la etapa inicial y sacó ventaja gracias a un tiro libre perfecto de Lionel Messi, pero se quedó en el complemento y se le escurrió la victoria en la conquista de Eduardo Vargas, quien tomó el rebote del penal de Dibu Martínez que tapó a Arturo Vidal. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Son las 11:25 minutos. Con una temperatura actual en nuestra localidad de 3 grados bajo cero, con una sensación térmica de 5 grados bajo cero, con una humedad del 97%, y nosotros aquí, junto a todos ustedes, tratando de traerle toda la información de todo lo que pasa en nuestra localidad. En instante nada más tendremos la posibilidad de poderlo tener a través de la línea telefónica al actual diputado por el pueblo, el señor Hernán Elorrieta, por el partido SER, que bueno, tiene importantes novedades para contarnos en el día de la fecha. En la última sesión de la Cámara de Diputados ha traído importantes novedades para nuestra localidad y por supuesto también para todos los productores de nuestra provincia. Así que es importante poder realmente tener la palabra de aquellos que trabajan de una de otra manera para esta provincia, para todos los ciudadanos principalmente. Pero claro, mientras esperamos nosotros la presencia a través de la línea telefónica, ¿qué le parece si seguimos escuchando buena música para todos ustedes? Que hemos seleccionado en horas muy tempranas aquí en FM Argentina. ¡Vamos!
Son las 11:33. Bueno, señores, ya 33 minutos nos separan de la hora 11, donde vamos rumbo a la hora 13, en este día martes, 15 de junio de este año 2021, ¿no? Que es importante poderlo disfrutar junto a todos ustedes. Y en el día de hoy, decían nosotros en los titulares que íbamos a tener la palabra del actual diputado por el pueblo, el señor Hernán Elorrietna, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, importante, Hernán. Seguramente trabajando mucho como para poder traer distintos proyectos que has presentado en la Cámara de Diputados, y creo que una alegría enorme te ha traído en la última sesión, donde, bueno, este importante proyecto que habías elaborado hace tiempo atrás con el tema de la feria de los productores locales de las distintas ciudades de la provincia de Santa Cruz. Contanos un poco realmente cómo fue todo esto, Hernán. Bien, bueno, tardó bastante porque hemos tenido varias idas y vueltas y entre vetos y armar leyes de vuelta para que esto salga. Bueno, la sesión anterior ya es ley. Aceptamos todas las modificaciones que pedía el Ejecutivo y bueno, ahora también me queda reunirme con los concejales, cosa de que salga también aprobado acá en Las Heras y bueno, empezar a trabajar con el municipio para que esto realmente sea un logro para todos los que quieran emprender en esto que son las ferias y que es algo productivo y necesario, ¿no? Sí, realmente, principalmente en este momento, Hernán, ¿no? Que la estamos pasando muy mal, donde prácticamente esta pandemia nos está reventando de a poco, ¿no? Vos sabés que hace instante nada más acabo de tener una comunicación con la fábrica que me provee a mí de caño de escape en la ciudad de Pehuajó, y realmente escucharlo a mi proveedor en la forma que realmente me hablaba, creo que es alarmante. Me decía, vos sabés que por estas horas la fábrica tiene que cerrar por esta pandemia que se están muriendo como mosca en nuestra localidad, la gente en una localidad de 40.000 habitantes, que 5 por semana se nos vayan de este mundo, es bastante alarmante de todo lo que está pasando también, ¿no, Hernán? Es terrible. Y bueno, y es terrible toda la situación. Esta pandemia trajo, la verdad, que más complicaciones de lo que se esperaba. Sabemos que hay mucha desocupación, hay más desocupación y para colmo tenemos mucha gente que con esta inflación y con todo lo que está pasando en el país realmente no llega a fin de mes. Claro. Entonces, día a día te vas encontrando con situaciones terribles, ¿no? Sí, realmente es así. Y también para aquellos que de una u otra manera tienen algunos comercios, como en el caso mío, de que al no tener mercadería también perjudica en todo esto, ¿no? Claro. Sí, la verdad que... Sí, realmente es así. Bueno, Hernán, recién me estabas comentando de que terminás de vacunarte, ¿no? Sí, gracias a Dios. Como corresponde y cuando realmente corresponde, ¿no? Claro, que eso es lo importante. Que es lo importante. Sí. Pero bueno, muy contento por esto y ojalá que... bueno, la semana pasada tuvimos una reunión con el municipio, con el hospital y con todos los sindicatos para empezar una vacunación a los esenciales, que también es muy bueno. Lo que queremos llegar es que toda la ciudadanía se pueda vacunar cuanto antes para que no pase lo que está pasando en otras localidades que realmente, como decías vos recién, cada vez se complica más, ¿no? Hoy en día tenemos el COVID, no lo estábamos sufriendo el año pasado porque empezamos tarde, gracias a Dios, con esta
pandemia, pero hoy nos toca en invierno, que es cuando más se complica, ¿no? Claro, claro, que en esta época pareciera que el virus se pone más fuerte, ¿no? Pero bueno, Hernán, este proyecto que realmente salió con el tema de la feria de la producción y todo esto de las distintas localidades, ¿esto cómo se va a estar manejando? ¿A través del INTA? Contanos un poco, porque es importante que por ahí aquel que quiera de una o de otra manera, Hernán, empezar a ser productivo en su casa, creo que es importante darle también toda la información, ¿no? Sí, estuve antes de que salga el proyecto, me junté en Río Gallegos con el presidente del INTA para empezar a ver cómo podíamos, con todo lo que está pasando y con la virtualidad, cómo podemos hacer para cursos y cosas que les sirvan a los vecinos para poder desarrollar esto de feria, ¿no? Que es tan importante y lograr hacer algo en conjunto. Como te decía, ya veníamos hablando con algunos concejales y bueno, y terminar de armarlo con el municipio, cosa de que realmente se arme una mesa de trabajo y que este proyecto llegue a todos los vecinos. La verdad que bueno, lo que venimos hablando siempre, ¿no? Que desde las mesas de trabajo es cuando salen las ideas para solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy en día en la localidad. Sí, realmente es así. Trabajo que está faltando, por ahí gente que no puede llevar su pan a la mesa, que bueno, esto sea como sea, también le va a dar una posibilidad de poder tener sus propios productos también como para poder hacer la alimentación de su casa. Porque esto, digamos, es un proyecto ambicioso que has sacado vos junto a toda tu gente, de tratar de que realmente esto funcione de la mejor manera y por supuesto con distintos cursos, porque imagínate, a mí me decís de cómo hacer para poder cosechar una papa y no lo sé, entonces es importante también brindarle la herramienta, no solamente un proyecto, sino también como para que se capaciten para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿no? Y para hacer algo prolijo y que dure en el tiempo. Yo lo que hablaba en Río Gallego con esto de feria es tratar de lograr en muchos aspectos llegar a ser consumo interno de la localidad de productores locales, ¿no? Que a los que aspiraba este proyecto, además de ser muy bueno el tema de feria, pero que se organice bien como para poder ser productores de algunos negocios, ¿no? Claro, que eso es importante. Bueno, Hernán, esto es importante, hablarlo porque nosotros en charlas anteriores que hemos tenido durante este año y el año anterior, creo de que venías realmente empujando, como quien dice, el carro, como para que se moviera este proyecto. Pero ahora también, mirando tu informe que haces a través del Facebook y de Instagram y todo, también tenés un importante proyecto que presentaste con el tema de las casas petroleras, que realmente también es importante para aquellos jóvenes que por ahí tienen inconveniente en su casa. Contanos un poco cómo es este tipo de proyecto que presentaste y que fue aprobado también. Sí, fundamental. Y son cosas que venimos trabajando hace mucho tiempo y que por ahí cuesta hacer entender la realidad, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos hace muy poco tiempo un problema muy grande con una chica que realmente, bueno, salió todo bien, pero tenemos muchos problemas y esto lo habíamos hablado con Minoridad, de lo importante de tener un lugar de contención. Sabemos que hoy en día tenemos una situación muy complicada en la acera, que alcanzan los lugares para contener a los chicos, y esto era fundamental. Es una casa que pasó de manos en manos, que la tuvo IDU, que la tuvo Desarrollo Social, pero que realmente nunca fue utilizada para ningún fin que sea bueno para la sociedad. Claro. Así que, bueno, esto lo habíamos planteado, que esas casas se las pasen al municipio para que Minoridad la pueda usar para este fin que es tan importante, ¿no? Y lo que yo planteaba es que cuando estamos hablando de género y de muchas cuestiones que en la Cámara, por ahí lo de Minoridad y la situación de los chicos que son vulnerables a toda esta situación, no se nombra ni se trabaja, ¿no? Claro. Y yo creo que es algo fundamental y que lo necesitamos para ayer. Yo lo que decía, dice, pues se está tratando, no, pero se está tratando, estas casas están vacías hace 6 años. Claro.
Sí. Pareciera que los tiempos de los políticos no miden consecuencia, Hernán, y sin embargo ustedes parece que le están queriendo poner, como quien dice, el cascabel al gato de que los tiempos se apuren un poco también, ¿no? Sí, la verdad que es importante que estas situaciones no tarden tanto tiempo. Esto de la feria, yo le decía, no es un invento mío ni nada por el estilo, es algo que se ha trabajado en todo el país y realmente que siempre le encuentren una coma, un punto para cambiar la situación de la gente. No es como esté escrito un proyecto. A ver, yo el proyecto de feria lo modifiqué todas las veces que quisieron. Yo le decía, el beneficio es para el pueblo y para la localidad. No tenemos que, esto no es una chicana política ni nada por el estilo, sino es empezar a desarrollar y que la gente pueda tener un ingreso y pueda comer, que es algo fundamental, ¿no? No estamos... Sí, no entramos en nada raro. Es importante con el tema de, digamos, de estas casas, que también es para los chicos que han tenido inconveniente, y como decías vos anteriormente, que gracias a Dios hace muy pocos días tuvimos un inconveniente aquí en nuestra localidad, que bueno, llegó a buen puerto porque se le encontró, claro, que se encontró realmente esta criatura con vida, que bueno, viendo a veces las distintas crónicas a nivel nacional, se te desliza un poco la piel cuando pasan este tipo de cosas y aparecen las criaturas muertas, ¿no? Y uno teniendo hijas, teniendo nietas, teniendo realmente nietos, realmente se preocupa cuando pasan este tipo de cosas, y principalmente en una localidad tan chica, ¿no, Hernán? Sí, ni hablar. Y que tenemos la posibilidad para empezar a cambiar ese tema, ¿no? De tener un mejor control, de tener un lugar adecuado a la situación. Y el lugar está, ¿no? Acá no tienen que construir nada, no tienen que inventar nada nuevo. Claro. Las casas están habitables, porque tienen todo, no les falta nada como para que el Ejecutivo mañana ya dé la orden de que pase al municipio y que trabaje minería ahí. Así que eso es lo bueno, ¿no? Sí, tienen que hacer algunas cosas, que la luz y eso, pero después el resto está como para que empiecen a trabajar con la gente de minoría. Sí. Hernán, y otro de los proyectos que presentaste en la última sesión de la Cámara de Diputados, también que quedó en comisión, es el tema de la electricidad, que muchos ciudadanos de esta localidad están necesitando por el tema de vida, ¿no? Que elementos electrónicos que por ahí le permiten poder tener mejor calidad de vida. Contanos un poco también este proyecto que has presentado, ¿de qué se trata? Bueno, esto fueron reuniones que en el proyecto nos pasó Celi, que está en el tema y que realmente uno por ahí no lo ve el día a día, pero sí, bueno, por ejemplo, en La Cera nomás tenemos siete familias que necesitan la conectividad para vivir. ¿Cuál es el tema? Ellos no se les puede cortar la luz porque o tienen un respirador, no tienen algún aparato que necesitan para poder vivir. Entonces, la verdad que la conectividad de esa gente es esencial para la vida. Ya en todo el país hay servicios públicos y el gobierno le tiene que proveer de los elementos para que cuando se corta la luz ellos puedan seguir con la vida normal, ¿no? Claro. Bueno, por ahí no llega todo lo que realmente necesitarían para tener esas condiciones, y eso es lo que estamos pidiendo, que realmente un informe de la cantidad de gente que tenemos en la provincia y si está llegando toda la maquinaria que necesitan ellos para tener luz, ¿no? Claro, digamos, como para que ese aparato que le permite seguir viviendo siga funcionando. Hoy en día que tenemos la posibilidad, que la tecnología también nos permite, tanto energía solar como, digamos, eológica y todo eso, que realmente también le permite poder seguir teniendo ese elemento que necesita ese aparato para poder seguir funcionando, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, te explico, generadores de luz. Sí. Y servicios públicos
ha alcanzado alguna familia el generador, pero no tienen el arrancador adecuado para que arranque solo para cuando se corte la luz. Claro. Entonces, una persona que tiene algún tipo de enfermedad, ¿no? que necesita un respirador o algún elemento que ande con luz sí o sí, no puede ser que a las 5 de la mañana se te corta la luz y tengas que ir a arrancarlo a mano, porque no cumpliría la función que ellos necesitan. Eso es lo que nos estaban pidiendo y por eso fue el proyecto que sí lo mandamos a comisión por el tema de que queremos que los que saben del tema realmente opinen y nos digan cuál es la mejor manera de que este proyecto realmente sea beneficioso para esta gente. Claro. Es importante lo que estás diciendo. Vos imaginate, a las 5 de la mañana, la gente está durmiendo, tiene un inconveniente, que le cortan la luz, que se corta la luz por X motivos y realmente puede llegar a perder la vida por no tener ese elemento. Creo que es un gran proyecto que realmente estás presentando, Hernán, Sí, la verdad que para esa gente es la vida y la muerte en muchas situaciones. Claro, sí, realmente es así. Bueno, Hernán, creo que es importante poder tener este tipo de charlas a veces, que lamentablemente no lo podemos hacer en vivo, Sí, digamos, no en vivo, sino personalmente, pero te digo que en la próxima vamos a tratar de hacerlo a través de Zoom, que así también la gente te ve a través del Facebook, que gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder llegar a distintos puntos cardinales, no solamente de la provincia, sino también de todo el país y del mundo, y así de esa manera también poder tener este tipo de contacto que es tan necesario para que la gente se entere del gran trabajo o el poco trabajo que a veces también realizan los distintos políticos de nuestra provincia. Así que un gran abrazo, querido señor diputado de nuestro pueblo, y bueno, a seguir trabajando en la forma que lo estás haciendo, Dale, muchas gracias y saludo a toda tu audiencia. Así teníamos la presencia de Hernán Lorrieta, diputado por el pueblo de nuestra localidad, donde bueno, nos contó distintas novedades que realmente ha estado tratando a través de la Cámara de Diputados en estos días en la provincia de Santa Cruz. Sabemos que a partir de la hora 12 vamos a tener una interrupción de lo que va a ser el tema de la energía eléctrica, porque la gente de servicios públicos va a estar trabajando para poder mejorar lo que es el tema del servicio en esta zona. De la mañana, muy gentilmente, el señor gerente de servicios públicos nos comunicaba este tipo de trabajo que van a estar realizando a partir de la hora 12 hasta la hora 13 aproximadamente, 13:30, aquí en este sector. Así que si se le llega a cortar la luz, que usted está acá cerca de nuestra emisora, no se preocupe, que la gente de servicios públicos está trabajando, vuelvo a insistir, como para poder mejorar el servicio que usted necesita aquí en esta zona. Mientras tanto, nosotros seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras.
Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales. Si bien la Argentina superó las 20 millones de vacunas contra el coronavirus recibidas desde el inicio de la pandemia, el ritmo de inoculación en el país no mejora. Todo lo contrario, el promedio de dosis diarias aplicadas en la última semana descendió levemente en comparación con la anterior. En los últimos 7 días, el promedio fue de 292.268 vacunas diarias aplicadas por jornada. En los 7 días previos, había sido de 296.981 inoculaciones por día. La baja no es importante, pero ante la continua llegada de dosis al país y mientras se intenta bajar los contagios en medio de la segunda ola, este descenso del 2% en el ritmo de vacunación no es un dato menor. Internacionales. El barril del crudo Brent para entrega en agosto superaba hoy los $73 por primera vez desde abril del 2019, ante las perspectivas de una apertura de los viajes por el avance de las vacunaciones contra el COVID. Según los expertos, el precio del petróleo del Mar del Norte de referencia en Europa cotizaba esta mañana en el mercado de futuros de Londres a $73.18 el barril, frente a los $72.86 al cierre de la jornada anterior. El pasado viernes el petróleo había cerrado en el internacional Exchange Futures a $72.69. El oro negro mantiene esta tendencia al alza por el aumento de la demanda, mientras muchos países avanzan en sus planes de inmunización de su población, lo que permite la reapertura de las economías. La Agencia Internacional de Energía dijo recientemente que la demanda global de petróleo llegará a niveles previos a la crisis de la pandemia hacia finales de 2022. Deportes. Lionel Scaloni se sentó en la conferencia de prensa minutos después de haber firmado un empate 1-1 ante Chile en el debut por la Copa América. En su interior, parecía tener en claro que no iba a guardarse la furia por el estado del campo de juego del Nilton Santos de Río de Janeiro, que recibió a la selección argentina en este inicio del torneo. Haber jugado mejor en este campo de juego dice mucho, quería remarcarlo. Queremos jugar la Copa América y de repente nos encontramos con una cancha que al minuto 10 del primer tiempo ya no se podía jugar al fútbol. Es lamentable el estado del campo de juego, como también el de ayer en Colombia-Ecuador, donde vamos a jugar con Bolivia y todavía hay 5 partidos para jugar en esa cancha, aseguró. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Cantemos esta chacarera, don Enrique. Vamos, negros, que se venga la primera. ¿Para qué quiero mis ojos? No te puedo mirar. Más vale quedarme ciego, morir en la oscuridad. ¿Para qué quiero mis brazos si no te puedo abrazar? Que me mutilen, prefiero, tire mi miembro al mar. Ay, 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 chacarera. ¿Para qué quiero mis labios si no te puedo besar? ¿Para qué quiero mi boca si no te puedo nombrar? ¿Para qué quiero la plata si la vida me hay faltar? Cuando mi vida se acabe, toda mi plata y sobrar. Y que se venga la que falta nomás. ¿Para qué quiero mi casa si ella no ha de habitar? Más vale vivir a monte como cualquier animal.
FM Argentina 105.1, la radio joven con alma adulta. Líneas de contacto, WhatsApp 2974-139-118, 2974-290036. En la red social Facebook, búscanos como Los Protagonistas Belén. FM Argentina 105.1, la radio que más se escucha y está junto a la gente. Sicomateriales, todo para la construcción y la industria petrolera. La más amplia variedad en hierros. Somos vendedores directo de Asindar. Todo para la construcción, pinturas, construcción en seco, instalaciones y todo para el herrero. Encontranos en Facebook como Sicomateriales. Teléfono 2974-394-411. Barrio Calafate. Gente joven de Las Heras que apuesta por Las Heras. Ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Servicios R&G, servicios especiales para la industria petrolera, tornería en general, mantenimiento de vehículos, flota liviana y pesada. Hipólito Yrigoyen 3484, Comodoro Rivadavia. Teléfono 297-44-80-606. Mail info@serviciosrig.com.ar. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Quiniela, Lotería, Loto, Quini 6, en Ascuénaga 296, con el servicio de Plus Pagos del Banco Santa Cruz. Agencia Oficial Loas, La Taba, en Las Heras. Lemis Bodegón, comidas caseras, bebidas, desayunos, meriendas, servicio delivery sin cargo. Tenemos platos especiales. Horarios, martes a sábados de 9 a 12 y de 16 a 0 horas. Domingos, de 17 a 0 horas. Ubicado en calle San Martín, 911. Teléfono 2975. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Electrónica MC. Reparación, equipo de audio, televisores, LCD, LED, Smart 4K, diagnóstico y presupuesto sin cargo, trabajo garantizado y escrito. Compramos electrodomésticos usados con defectos en general. Ubicados Barrio Calafate, Manzana 303, Solar 6, al lado de Despensa Centurión. Teléfono 2974 22 24 82 o 2974 75 54 95. Cortita al pie. Entrevista con los protagonistas de la Liga Veteranos, dirigentes, jugadores y árbitros. Todos los miércoles de 20 a 21:30 horas por FM Argentina 105.1. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Producciones Agustina, el fotógrafo callejero, eventos. También hacemos publicidad móvil. Nuestro celular 2974 220874. Del RR Ramón Reynoso. Producciones Agustina. Para prevenir la propagación del coronavirus, quédese en su casa y no salga si no es estrictamente necesario. Colabore. Entre todos, podemos. Quédate en casa. Intendencia José María Carambia.
siempre pensando en vos. Poné la pava. Conduce el RR Ramón Reynoso. El sentir de nuestro folclore y nuestra tradición. Ando y pintando a mi tierra sin apuros con la voz. Los martes y jueves de 18 a 20 horas por FM Argentina 105.1 Las Heras, Santa Cruz. Teléfono 297-42. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales. Monotributo. Responsable inscripto. Renta. Liquidación de sueldo. Planes de pago. Facturación electrónica. Comunicate al 011 69 36 95 93. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Gomería El Corbón. Reparación y venta de neumáticos, flota pesada y liviana. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, reparación de llantas, lubricentro, service en general. Gomería El Corbón. Avenida Río Gallegos, 989. Teléfono 0297 497 5617. Las Heras, Santa Cruz. Regionales La Gucha. Mates baquetas. Mate camionero, mate torpedo, mate imperial con virolas de alpaca, bombilla de alpaca, matera de cuero, alpargatas de cuero de carpincho, cuchillos de terminaciones. Y con los mejores precios, con la mejor calidad que nuestros clientes se merecen. Los teléfonos de contactos: Lautaro 2974 78 92 69, Juan Carlos 2974 42 08 13. Estamos en Barrio Las Américas 366, Solar 29. Regionales La Gucha. Andarás bien por la 66. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Vos estás escuchando La Mañana de la Radio. Bueno, señores, seguimos en esta mañana fría en nuestra localidad con una temperatura de tan solo, ¿sabe cuánto? 1 grado bajo cero, con una sensación térmica de 5 grados bajo cero. Una humedad del 97%, con un viento de 11 kilómetros a la hora. Una visibilidad de 16 kilómetros, entonces es importante poderlo tener informado de todo lo que pasa aquí en nuestra localidad. Muchos mensajitos quedaron con el tema de la presencia a través de la línea telefónica del actual diputado por el pueblo, señor Hernán Elorrieta, donde, bueno, mucha gente también quedaban a través de los mensajes de WhatsApp con el tema que seguramente en las próximas entrevistas también que tengamos con el diputado vamos a tratar de hacérsela, con el tema de qué están haciendo con el tema del agua. Importante, porque si queremos tener este tipo de actividad con el tema de la producción de la tierra, es lo que más necesitamos, también es el tema del agua aquí en la localidad de Las Heras. A pesar de que se ha mejorado, no vamos a decir un 100%, el tema del agua, que por ahí muchos que realmente hace muchos años que estamos viviendo en este lugar, quisiéramos ya tener la solución. Pero, vio cómo son los tiempos políticos, como decía recién también el actual diputado por el pueblo, ¿no?
que son muy largos, mucha burocracia y todo lo que significa también poder presentar distintos proyectos y por supuesto lo importante es de tener la colaboración de los distintos diputados, porque no solamente un diputado va a poder lograr conseguir de que salga el tema de esos proyectos. ¿Quiere hablar usted un ratito? A ver, préndase el micrófono. No, pero préndase a este otro, por favor, a un hombre que lo tengo ahí en la gatera, que viene amagando. Dentro de 15 minutos vamos a estar sin luz, por eso mismo lo vamos a poner en el aire como para poder realmente hablar un ratito, que seguramente en el día de mañana vamos a poder desplazarnos un poquito más con el tema. Un hombre que ha estado también en la parte de servicios públicos y sabe todo lo que estamos hablando, que realmente no estamos mintiendo. Mi amigo, Raulito. Buenos días. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo te va, Johnny? ¿Cómo estás? Buenos días a la audiencia. Bueno, muy poco tiempo que nos van a cortar la luz porque están haciendo arreglos. Así que nada, bien. Bien. Bueno, lo importante es de que no nos cortan la luz porque no pagamos. Falta de pago, ¿no? Eso están eso haciendo es lo importante arreglos. de todo. Bueno, Raulito, estábamos hablando recién con el tema de este proyecto que ha presentado y que ha logrado el diputado poderlo sacar a través de la Cámara de Diputados con el tema de la Feria de la Producción. Contanos un poco, que vos también has trabajado sobre este tema hace muchos años, ¿no? Sí. La verdad que es interesante y sería interesante saber de qué se trata, de qué cuenta el proyecto, ¿no? Te digo por qué, porque ya por el 2001, 2002, en la Municipalidad de Los Antiguos, donde hay bastantes tierras ociosas dentro de la localidad, propuse, decir, a través de la Secretaría de la Producción, al intendente Navarta en ese momento, algo similar, decir, en realidad a través de la Secretaría de la Producción generar verduras en Los Antiguos para la provincia, para las escuelas hogar y todo el tema, y generar un movimiento económico. Lógicamente, sin ningún eco, pues no lo entendieron en ese momento. La política estaba en otra situación, o mejor dicho, estaba como siempre, pero la situación económica en ese momento era distinta. Así que me alegra mucho que ese proyecto salga. Lo que me gustaría y nos gustaría todo es saber de qué se trata. ¿Por qué? Porque no es solamente el proyecto, es decir, vos tenés que ayudar a la gente, tenés que primero localizar a la gente, ayudarla, guiarlas en el sembrado, ver qué es lo que se necesita para poder comercializar, aparte de capacitarla. Decir, en ese momento yo hablé con el tema de combinar con el Consejo Agrario, con Secretaría de la Producción y la Municipalidad en cada localidad, para tratar de llevar adelante el proyecto. Lógicamente no tuve eco, por eso me alegra que esto tenga y que tenga vigencia hoy, que le empiecen a dar importancia, más en esta situación que es necesario económicamente vivir y por lo menos mejorar un poquito la calidad de vida. Lo que habría que leerlo, porque estamos hablando de oído nada más, por lo que habló el diputado por pueblo, para ver de qué se trata y de qué forma se va a trabajar el proyecto, de qué ayuda va a tener, cómo se va a controlar, porque no tenés que ayudarle, es decir, pero tenés que guiarlo, y lo que yo hablaba en su momento es de guiarlo para que produzcan, darle la semilla, lógicamente que la tiene que pagar en su momento, comercializar el producto nosotros como ente para que él gane su dinero, y un seguimiento para que el trabajo se haga. Y no pase lo que ha pasado acá, con Secretaría de la Producción también, donde se entregaron y se dio dinero para armar invernaderos y todo el tema, y se cobraron la plata y desaparecieron. Esas cosas no tienen que volver a pasar, por eso hay que seguirlas, hay que controlarlas y hay que llevarlas y acompañar al pequeño productor para que tenga eco el proyecto. Sí, creo que es importante lo que estás diciendo, Raúl, porque siempre hay esos vivillos que aprovechan esta situación como para poder manotear las cosas y después pito catalán. Bueno, eso eso ha pasado muchas veces. Claro, eso pasa, Johnny, porque bueno, te das cuenta que el Estado, y esto te lo digo con conocimiento de causa, y vos también fuiste parte, una vez me invitaste a una reunión de Secretaría de la Producción aquí en la localidad,
y que yo intervine y lógicamente que le dije que ellos venían hablando bla 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 de hace un montón de años sin lograr nada porque no seguían nada, es decir, lo hacen para la popular, para generar algún efecto político y nada más. Entonces esto hay que cambiarlo, la lógica esta que yo hablé hay que cambiarla, es decir, vos tenés que ayudarlo en esta situación crítica, donde estamos pasando hambre, donde cada vez más pobres somos, decir, generar un proyecto y darle viabilidad con seriedad no deja de ser interesante. Por eso sería lindo conocer el proyecto, de qué se trata, cómo funciona y de qué manera va a caer en el productor o en el pequeño productor. Vos sabés que hace instante nada más también hablábamos de todo este proyecto, del tema, que inclusive llegaron muchos mensajes interesándose sobre este tema, ¿no? Que bueno, seguramente en los próximos días vamos a ver si podemos tener otra charla para ver cómo continúa todo esto, ¿no? Porque es importante. Pero bueno, también está el tema del agua, porque nosotros sabemos que no hay aquí duda. en nuestra localidad, lamentablemente, y toda la zona norte de Santa Cruz, el inconveniente más grande que está teniendo es el tema del agua, ¿no? No hay porque duda. vos para poder hacer este tipo de proyecto, también es importante tener el otro producto que realmente necesitas como para poder ser productivo. Porque vos podés tener todas las ganas, podés estar todo el día con el pico y la pala dándole a la tierra, pero si no tenés el elemento fundamental como para poder hacer este tipo de actividad, no lo vas a poder lograr. No hay dudas, Johnny, porque por eso te digo de saber de qué se trata el proyecto. Es decir, el proyecto tenés que aportar, a ver, como Estado tenés que ayudarle, como Estado tenés que controlarlo, como Estado tenés que cobrar lo que le das y como Estado le tenés que dar la seguridad de que vende el producto para que él tenga su unidad económica en familiar. Es todo un proyecto integral que sería lindo ver y escuchar y por lo menos leerlo, que te lo pase el diputado por pueblo, para leerlo y ver y comentarlo con él a ver de qué se trata y cómo va a funcionar. Es decir, es lógico esto de saber antes de hablar. Pero sí digo que hay que salir de la lógica de que se haga simplemente proyecto para lo popular y que no se realicen y genere un efecto político nada más. Yo entiendo que no, porque está presentado en la Cámara de Diputados y eso ya es un paso importante. Ahora hay que ver cómo sigue, por eso sería lindo, y vuelvo a insistir, que conocer el proyecto, de qué se trata. Y en ese proyecto, como decís, el problema del agua, el problema de la tierra, qué superficie mínima necesitas para producir, si la vas a hacer familiar, si es comercial, todas esas cosas hay que saber de qué se trata. Por eso es importante leer el proyecto y después hablar. Yo te comento lo que quise hacer allá por el 2001. Estaba Navarta, vuelvo a insistir, en la Intendencia, yo era secretario de Obras Públicas, y donde la provincia empezó a hablar de secretarías individuales. Yo propuse la Secretaría de la Producción en cada localidad, ¿sí?, para generar esto, justamente esto. Lógicamente sin ningún efecto, la economía era otra, la situación era otra, la política la misma, pues exactamente la misma. Vienen gobernando hace 2700 años, así que bueno, espero que esta vez tenga seriedad y que se haga, que haya una posibilidad más para la gente. Sí, y que la gente lo comprenda, ojo, porque esto también es un compromiso, no solamente el que genera, sino quién lo recibe y cómo lo ponemos en práctica. Vos sabés que aquellos que somos, digamos, muy crédulos en todo lo que a veces presentan, vos sabés que yo soy un tipo que a veces, cuando vienen este tipo de proyectos que en mi mente, están de que es realmente espléndido lo que realmente presenta. Pero es como decís vos, detrás de todo esto siempre hay la política y que a veces también se presentan todo este tipo de cosas antes de una elección. Claro. Porque también, mirá, si me pongo a contar de estos 25 años que hace que estoy en este lugar, el tema del agua seguramente va a ser el caballito de batalla para los diputados que van a estar haciendo el recambio muy pronto en la Cámara de Diputados en la República Argentina de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Aquellos representantes, lo primero que van a poner seguramente que van a ser el tema del agua. Sí. El tema de traer distintas industrias. Pero, hermanos, si no tenemos lo fundamental, que es los servicios, vos podés tener toda la voluntad del mundo, pero se te complica cuando no tenés los servicios. Sí, en este caso decir, por eso hay que leer el proyecto, sería lindo que te lo pase, pedíselo vos que tenés buen contacto con el diputado, que te lo pase, que lo leamos
y una vez que lo leamos, bueno, charlar con él también para ver cuál es la idea, cuál fue la génesis del proyecto, y bueno, si es integral y si tiene el compromiso del Estado y el compromiso del ciudadano, es decir, o de quien quiera producir, me parece que puede ser interesante. Raúl, lo convoco para el día de mañana porque en cualquier momento nos cortan la luz, pero no por falta de pago. Creo, por lo menos me dijo que no era el tema de los arreglos, ¿no? Espero que sea así, Belén. Que no vayan a venir acá para no, ¿vos decís cobrando, que no no. la gente? No, por que favor, no, claro. por favor. Raúl, mañana te comprometo para que... Bueno, mañana vamos a hacer todo lo posible. Pero traiga para... la guitarra, por favor. Bueno, perfecto. O el charango. Están saliendo temas muy lindos. No, lo escuché recién. Yo quisiera que la audiencia, por favor, ¿lo puede poner un poquito al aire? Te voy a decir, son momentos de ocio, decir esta, ¿cómo es que se llama? Con razón lo quiere la gente del coro, a usted en el coro. Esta pandemia nos está volviendo loco y si no agarramos un instrumento o algo para trabajar, creo que estamos y vamos a estar muy complicados. Bueno, a ver, ¿me puede escuchar un cachito? A ver, parte de... A ver, pero póngalo ahí. Te di promesa de amor. Ahí nomás, es una introducción para que vean. No, la gente hace chilenita para poderlo escuchar. Está agolpada acá aplaudiendo. ¿Cuándo va a ser el concierto? En cualquier momento, decir acá un amigo me prometió llevar un bombo. No, el bombo lo lleva puesto. Que hace muy pocos días cumplió años. No me digas. Sí, cumplió años todavía. No aunque me digas, por Dios. Sí. ¿Cuántos años habrá cumplido el hombre? Andaba con un amigo de él en Caleta a los besos y a los abrazos. No me digas, sí decían, sí, hay una historia importante. Tiene una historia este hombre. ¿Y cuántos pirulos cumple este muchacho? No, y pico. Sí. Sí, y pico. Uy. Un montón. ¿Más de 50? No, en 70, la acera. más de 70. En la acera, más de 50. Bueno, Raúl, entonces mañana... Importante poderte tener nuevamente aquí en nuestros estudios porque tenemos muchos temas para hablar. ¿Le parece? Sí, me parece bárbaro. Sí. Me parece genial. ¿Qué me está haciendo? Genial, me parece genial. Sí, señor. Porque... Hay muchos temas realmente para hablar y vas a decir como un adelanto, ¿no? Decir, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en la Argentina? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo con los políticos y con los gobernantes que tenemos? Exactamente en la Argentina, es decir, hoy ya vienen las campañas y fíjate que empiezan a cambiar hasta el tono. Hoy son todos bárbaros, simpáticos y amables, y es lo que la gente tiene que entender, que esta es la lógica que hay que quebrar, y no ser tan imbécil, perdóname la palabra, de aceptar este jueguito de 6-7 meses y después estar hipotecados por 3 años y medio. Entonces, cuando venimos diciendo nosotros, es decir, hay que despertar, indiscutiblemente hay que despertar. Tenemos que despertar para poder elegir bien y para generar un futuro mejor y no vivir condicionado como estamos y humillado, yo diría, porque hay una humillación lo que nos está pasando. Una inflación galopante, 50% de pobreza, 4.800.000 personas indigentes, inflación galopante, todo lo que venimos hablando, es decir, tenemos esa lógica hay que cambiarla, que no te convenzan en este tiempo de elección porque está en juego la República, y vuelvo a insistir, en estas intermedias, está en juego la República. Si nosotros no votamos bien, la República lógicamente desaparece. No hay otra porque nos están mostrando, jugando con las vacunas, jugando con todo, absolutamente. ¿Sabe cuál muriendo es la otra? Gente a montón. Raúl, que también tenemos que tener mucho cuidado. Los nuevos políticos que aparezcan. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy viejo renegado, en el sentido de que cada vez que aparece un político nuevo, me dice, no, yo no quiero hacer, ni quiero ser lo que son los políticos que están hoy en día, de usar a la gente y de tenerla de rehén, si le doy un trabajo, si le doy un plan, si le doy todo. No, vos no le estás dando nada, papá. Exactamente. Porque se lo está dando aquel tonto que realmente paga el impuesto. Que vos realmente quieras acomodar tu gente, está bien. Pero, a ver, está bien y no está bien.
porque estás acomodando con la plata mía y con la plata tuya, Raúl. Bueno, esa es la locura de estos políticos. Es decir, vos imagínate el presidente, la vicepresidenta y los políticos, cualquiera de ellos, ¿no? Hoy hablan, yo te compré, te traje la vacuna. Mirá el presidente recibiendo con el ministro, con la ministra de Educación, recibiendo la vacuna. ¿Qué tiene que hacer? No hay que hacer más política de esa, hay que vacunar ya. Escuchame, había gente que denunciaba que habían algo de 3 millones, 4 millones de vacunas sin colocar ya desde hace meses atrás. ¿Qué te da a pensar? Que están jugando con los tiempos políticos. Decir, y eso es lo que tenemos que entender como ciudadanos, de que no te metan más el dedito, decir, y poder comprender con qué gente estamos y quién nos está gobernando. Y lógicamente comparto con vos que la gente joven tiene que mostrar conocimiento, preparación, no simplemente decir militantes que después responden al jefe y pasa todo lo que nos viene pasando hace años. Otra de las cosas también que tenemos que recordar, ¿no, Raúl? Es el tema de, un diputado, un senador solo, tampoco puede cambiar la realidad de una Cámara de Diputados. Porque sabemos de que esos negociados que siempre se hacen adentro, perjudican a la gente. No, yo entiendo que uno solo, pero tampoco decir, yo creo que el que es elegido diputado, senador, ese sí tiene que representar, y con dignidad. Decir, si vos estás defendiendo al pueblo, aunque estés solo, yo creo que tenés que mostrarlo. Y tenés que salir y quedar como tengas que quedar en función de defender un pueblo y defender ideales, defender conductas, principios. Es decir, ¿qué es lo que no ha pasado hasta ahora? Vos lo ves, es decir, se dan vuelta como una media. De hecho, lamentablemente tenemos un diputado nosotros elegido, nacional, que se cambió de bando, que no sé cuál fue el motivo, que sería lindo también que lo explique, cuál fue el motivo de que se cambia. Va elegido por un partido o por una agrupación y de repente, por un partido, y de repente se cambia, que no sé cuál fue el motivo. Y también ver qué han votado, decir qué idea tiene de lo que está pasando en la Argentina hoy y cuál es su postura. Eso sería lindo ver, y eso se repite en todas las localidades, es decir, en todas las localidades y provincias del país. Sí. Entonces, como no tenemos esa situación y estamos muy cerca de las elecciones, es necesario nosotros que despertemos, que entendamos hasta cuándo podemos soportar tanto atropello. Escuchame, 1 kilo de carne, 1000 mangos. Vos hoy es imposible, hay gente que no tiene posibilidad de comer. Y no podés quedarte tranquilo como ciudadano sabiendo que un pariente, un amigo, no tiene el plato de comida diaria. Eso habla muy mal de nosotros como ciudadanos. Sí. Entonces tenemos la obligación de empezar a ver quién nos va a representar, buscar bien al tipo que nos represente, que tenga historia, y no sean simplemente políticos que vos te das cuenta, no han trabajado en su vinagre vida, no han tenido nunca una responsabilidad como la tuya, como la mía, como un montón de gente que tiene empleados a cargo, que tiene gente que tenés que mantenerte independientemente, con un Estado que te oprime y te saca el 60-70% de lo que ganás. Entonces estos políticos que ganan, hoy se han aumentado el 40% más. Vos decís, tipos que ganan arriba de 200.000 pesos, ¿cuándo trabajó uno de ellos? Decime, de la gran mayoría. No. ¿Qué tienen qué idea pueden tener? Entonces esas cosas son las que te vuelven loco y vos decís, no puede ser, que cada vez estemos peor y que estos tipos vivan como reyes, a cambio de nada, ni siquiera al laburo van. Claro. Entonces, pará. Y cuando van al laburo es lo que dijimos la otra vez, sale el chupachichi besándole a la novia que semidesnudo. Claro, entonces vos te das cuenta de decir, ¿cómo no te va a indignar? Claro. Y vos no llegás a fin de mes, y a vos te cuesta, hay amigos que no pueden comer, familias, parientes. Y eso nos pasa a todos, sin excepción. Sí. Acá hay un montón de gente del norte, acá hay formoseños. ¿Cómo viven los formoseños? Sí. Decís, vos no podés estar en paz. Como ciudadano no podés aceptar bajo ninguna circunstancia. Ser tan egoísta, ¿no? Pero lógicamente. Eso hay que cambiar. De las cosas, estamos hablando a nivel nacional. Vos imaginate que estamos hablando de un congreso, de una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Pues sin ir más lejos acá, viejo. Sin ir más lejos acá. Con el tema del Honorable Consejo Deliberante. A ver, ¿en qué están trabajando? Donde hay, hasta hace muy poco tiempo, una concejal que fue
apartada del cargo por haber cobrado doble sueldo. Ahora, hay otro señor que está dentro del Consejo Deliberante que le sustrae un proyecto a un ciudadano y lo presenta como propio. Es un ladrón de proyecto, que se llama el señor Cristian Mercado. Y que venga y que me lo discuta si no es así acá. ¿Me entiende? Estas cosas me ponen loco. A ver, otra de las cosas también. ¿Qué está haciendo el resto de los concejales? Si están, digamos, investigando como se investigó la otra concejal con el tema del doble sueldo, si ellos también lo están, digamos, porque creo que debe haber digamos, alguna herramienta como para poder, digamos, sancionar a este concejal. Porque el señor que presentó, no que lo presentó, que elaboró el proyecto, habló en nuestros micrófonos que no fue consultado. Claro. Se lo robó al proyecto. Sí, es lo que hablé. A ver, Johnny, nosotros venimos hace mucho tiempo con el programa, cuando creamos el partido, cuando lo creaste y cuando empezamos a hacer el programa, y hablábamos de esto, es decir, hablábamos de la degradación que existe hoy de nuestros representantes a nivel todo tipo de representación. Es decir, y la culpa no es de ellos, sino evidentemente es nuestra. Que no sabemos elegir, que no sabemos comprometernos cívicamente y que no entendemos que hay que cambiar la lógica esta. Vos decís, acá tenemos, y lo ves a nivel nacional, a nivel, acá, el que vos quieras, a nivel país vos ves, decir, como el diputado revoleando una frazada que después lo culparon que le robó la suegra, el chupachiche en la televisión saliendo, todas esas cosas, es la degradación que hay producto de nosotros también somos parte, porque somos parte de los elegimos, esos tipos no llegaron porque sí. Entonces esa lógica, por el bien de la gente, por el bien de la familia, por el bien de tu hijo, por el bien de tu nieto, hay que cambiarlo. Si no entendemos esto, si somos cobardes para entender esto, si no entendemos que hay que cambiar esta lógica, entonces vamos a hacer, lógicamente vamos a una Venezuela, pero sin ningún tipo de drama. Es decir, esto viene indiscutiblemente ese camino si no lo cortamos. ¿Cuál es el dicho tuyo que tenés que decís ajo y, ¿cómo es? Sí, agua y ajo. Agua y ajo. Sí, pero lo que pasa es que en ese tiempo, decir, cuando vos veías una luz allá en el fondo, te podías decir esto. Hoy está complicada la situación para todos nosotros, Johnny. Se nos hace muy difícil para cualquier persona, el empresario, todo. Decir, y ni hablar de la gente que tiene un empleo con sueldo de 20, 25 mil pesos, donde se está hablando que la canasta familiar está arriba de los 80 mil pesos. Entonces, y donde también ves que los diputados, a través de Cristina Kirchner y de Massa, se aumentan unipersonalmente el 40%, la otra jugada que le hacen a la oposición, y la oposición ahí callada. Decir, y hay una explicación es que si el diputado rechaza eso, se queda para la Cámara de Diputados. La plata esa no vuelve al Poder Ejecutivo, sino la maneja Massa, que es el presidente de la Cámara. Imagínate los gastos que pueden hacer. Fíjate la mala intención y cómo juegan con eso. Y cómo juegan entre la espada y la pared y la comprometen a la oposición. Por eso hoy hay diputados, como a mí me gustó mucho, es Bullrich, ¿sí?, que tiene esta enfermedad tremenda, la ELA, que fue muy sincero, que él dona ese 40% a la gente que tiene esta enfermedad. Claro. Decir, para mí el más sincero, decir, pero lo grave de esto es cómo unipersonalmente entre dos personas hacen toda esta jugada. A espalda de la gente, burlándose de la necesidad nuestra, del pueblo. El 50% que no puede y que es pobre, y va en aumento. 5 millones de personas, 4 millones, y no comen, indigente, y cada vez cae más gente a la indigencia, cada vez más la clase media cae a la pobreza, y los pobres a la indigencia. ¿A dónde queremos llegar? Esa es la humillación que no podemos aceptar. No podemos aceptar, Johnny, no podemos aceptar. Si nosotros de alguna manera la llevamos, pero hay gente cerca nuestra que no tiene la posibilidad de vivir
y de poder comer un asado como lo se hizo en algún momento en la Argentina. Ponele con que no comas un asado. O comer, simplemente comer. Comer todos los días. Juntarte con tu familia, poder comer tranquilo, sin ninguna... Hoy resulta que es una odisea sentarse a comer en familia. Encima que tenemos esta pandemia que nos está matando, porque vos recién te hacía escuchar realmente el mensaje que me manda mi proveedor. Bueno, ahí tenés. Y te digo la verdad, loco, viste, vos Es muy decís, triste. a ver, hermano, ¿qué hacemos? Es muy triste. Y después también está la otra. Sacando el tema económico, que no tomamos conciencia tampoco con el tema de esta pandemia. Hacemos joda, nos hacemos los vivos, hacemos fiestas clandestinas y después salimos a decir, pero mirá, no prohíben, nos vieron y vino la policía y nos detuvo o nos rompió la fiesta, le pegan a los policías, siendo de que ellos son los que nos están cuidando, muchachos. Sí, no hay duda, Johnny, no hay duda de que No tomamos conciencia, Sí, no no hay- tomamos conciencia con la votación y no tomamos conciencia tampoco con el tema de el momento que estamos viviendo en el mundo con el tema de esta pandemia. Sí, no hay duda, es decir, hay responsabilidad. Gracias a Dios de la mínima parte, porque la gran mayoría respetó. Pero el agravante de esto es el mal manejo del gobierno, que hay que ¿Vos decís? entenderlo, pero lógicamente... es decir, Ahora, te digo una vos- cosa, sí, ponele, vos sabés bien que yo el color político no lo quiero. sí, lo Ahora, digo. te hago una pregunta. El gobierno mañana saca un decreto de que se pone un estado de sitio y que si te agarran en la calle, adentro. ¿Qué pasa? Cuando- Dictador, que son dueños de lo que significa el tema de tu libertad. Porque ahora lo primero que te ponen en la cabeza es eso, ¿no? Con el tema de agarrar y si vos tenés la razón de tratar de hacerte callar. Sí, no hay duda. Es decir, vos, en realidad estamos en un punto, la verdad, en un punto tremendo, que no a todo lo que se haga tiene su contra. Pero tuvimos un año entero encerrados, sin educación, destruyendo la economía, destruyendo la clase social media, al pobre ni hablar. Entonces eso también tiene una saturación tremenda. Es decir, el mundo entero hoy se está liberando, gracias a Dios, en parte. Es decir, siguen apareciendo cepas y todo el tema, pero bueno, en gran parte se está mejorando, es decir, porque hubieron vacunaciones fuertes, integral, es decir, en toda la población. Y nosotros, es decir, peleando para ver qué vacuna entraba, cuál no. Se pagó el 60% de una vacuna, la Sinopharm, que no entró todavía. Hay fotos de Ginés en España, en un hotel con esta gente Figuera, que es el representante de Sinopharm. Es decir, toda una cosa rara, viste, que vos seguís oliendo cosa extraña mientras la gente se sigue muriendo. Bien te lo dijo tu amigo del Buenos Aires, es decir, que en su pueblo de 40.000 habitantes, gente muy allegada a la empresa, muerto por COVID. Y esa es la locura que no entendés y que esta gente queda en Orsay y te das cuenta que algo no hicieron bien, pues estamos viviendo lo que vivimos. Entonces, eso es lo que yo digo, decir, y lo que decimos, y mucha gente piensa lo mismo, decir, ¿por qué no se hicieron las cosas como corresponde? ¿Por qué? Acordate la nota que leí de Montes de Oca, donde hablaba el por qué se decide ir a estas vacunas y no ir a la Sinopharm o a la Johnson y todo el tema. Sí, sí. Entonces tenemos que entenderlo, tenemos la obligación de ver, leer, buscar, ¿sí? Poder analizar la información que nos llega y bueno, en función de la realidad sacar la conclusión. Sí, realmente es así. Raúl, creo que es importante, digamos, ojo, no somos los dueños de la verdad ni mucho menos, ¿no? Tratamos solamente de... Sí, perdóname, no es Figuera, sino Sigman. Me manda un oyente Bien, nuestro, bien. justamente traigo, sí, perdón, gracias Mariano. Bueno. Sí, Sigman, que justamente, es decir, tipos que manejan, han cobrado el 60 millones de dólares. No estás hablando de... Y los tipos, no creo que hasta hoy no han entregado 7, 8 millones de vacunas. Claro. Cuando el compromiso era de 25 millones de vacunas. Entonces vos te das cuenta, esas cosas, y después al ex ministro de Economía, de Salud, en un lobby de un hotel en España, justamente con el tipo,
Y vos decís esas cosas a nosotros con nuestra historia, como vos decís, con nuestros años y con todo lo que vivimos, y no deja nada bueno para pensar. No, realmente no. Mire cómo será que hasta el bigote me deja. No, sí, veo que te estás transformando y te queda genial. Genial, ¿no? Genial. Un actor de cine. No, bueno, es para ponerlo un poquito también. Sí, no hay duda. Vos sabés que una de las características de nuestra, de los argentinos, es, a pesar de lo que vivimos, siempre tenemos el chiste, siempre tenemos el ingenio popular, pero más allá de eso que lo tenemos, y gracias a Dios lo tenemos, por eso estamos como estamos, decir, por lo menos existimos, decir, hay que luchar por un cambio verdadero, hay que luchar. Y vuelvo a insistir, estas intermedias son fundamentales para el 23 empezar a funcionar, ¿no? Cámara de Diputados, que solamente en la provincia de Santa Cruz vamos a estar eligiendo, va a ser diputados, porque todavía le quedan un par de años más a los senadores. Sí, exactamente. Que eso, bueno, no lo podemos cambiar hasta dentro No, bueno, pero de la 2 años Cámara más. de Diputados, decir, hoy, por lo menos sacar, decir, que no haya mayoría de esta gente para que no haga y no siga haciendo a voluntad todo lo que viene haciendo. Imagínate, tratando de conseguir la mayoría, están haciendo todo lo que hacen. ¿Te imaginas con mayoría? Por eso, por un bien de la República y para poder mantener las instituciones democráticas equilibradas, tiene que tener una oposición. Es necesario que tenga la oposición. Raúl, ¿tuviste la oportunidad de escuchar hoy a la mañana a través de Radio Mitre el comentario que hizo Marcelo Longobardi y otro de los periodistas que estaban ahí, de que aparentemente también está la sospecha y están los dichos, aparentemente, de la señora vicepresidenta de la Nación, que lo apretó aparentemente al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que abrieran los colegios porque venían mal. No le importó nada de la salud, no le importó nada, solamente de que las encuestas le está dando de que van para abajo. Claro, correcto. Bueno, ahí cuando te digo que politizan la cosa, ella habla de politizar, que la oposición politiza, de que los medios, de que el tema de decir, los únicos que politizan son ellas. Mientras esta mujer decía lo que decía, el presidente estaba recibiendo el viaje de vacunas que llegaba, como un despachador de dona, el presidente, la ministra de Salud y el ¿cómo se llama? El cafiero. Le faltaba nada más que el gorrito. Pero lógicamente, inclusive impresiona eso, porque ha perdido todo tipo de respeto de la comunidad. Es decir, un tipo que te miente, que te dice una cosa y sale con otra, que se contradice, que no tiene poder, decir, ¿qué respeto te puede dar? Él ha logrado que la gente no lo respete y que el pueblo no lo respete. Y decir, con respecto a Cristina, es lo que decía recién, decir, empiezan la campaña, hoy empiezan a hablar. ¿Cómo cambian? Le dan los números bajos y por eso empiezan a cambiar. Lo que la ciudad ya venía diciendo, y donde los infectólogos en el mundo decían que en los colegios era donde menos se infectaba, donde más control había, y esta gente se oponía, porque la red había dicho que sí, que la escuela abría, y hoy, viendo que los puntos no le dan, abren las escuelas. Cuando el ministro de Educación dijo que había que cerrarla. Fíjate cómo se contradicen entre ellos y cómo muestran quién es el que tiene el poder, ¿no? Ahora, vos sabés que, digamos, viste que yo no tengo mucha memoria y no tengo muchas luces tampoco, ¿no? Pero creo que me trae a la memoria. ¿Te acuerdas cuando ella era presidenta? Sí. Que puteaba contra Cobo y que era el palo en la rueda que le ponía y que esto que lo otro. Sí. Y ahora es al revés. La vicepresidenta trata de hacerlo desaparecer al presidente. Sí, yo creo que es total. Son la situación, si la mirada es parecida, no es parecida lógicamente. Pero es al revés. Sí, no, pero en ese tiempo decir Cobo, ¿qué era? Decir Cobo en esas 125 fue un desastre cuando lo escuchaba, con un miedo, digo que no. Pero en este caso, esta mujer maneja la Argentina, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Kicillof y con la Cámpora. Es decir, ellos están manejando la Argentina. Fíjate cómo contradicen al presidente y al ministro cuando ellos hablan y dicen que la educación no tiene que abrirse. El gobernador y ella dijeron había que abrir las escuelas en provincia de Buenos Aires. Claro. Ahí te das cuenta quién tiene el poder, y esto no es eso, vienen haciéndolo desde que entraron. Es decir, hoy creo, a mi entender, se está magnificando y materializando más, porque sin duda quiere salir de su situación legal. Y no sé qué va a pasar después de los 2 años. ¿Vos decís? Después de diciembre, ojo, porque esto viene indiscutiblemente para que
alguien quede al poder para limpiar todo lo que tienen que limpiar. ¿Puedo decir que puede llegar a agarrar y sacarlo al presidente? Sí, mira, a mí, qué sé yo tengo esa impresión porque va todo camino a eso, cada vez más fuerte el agravio y el desprecio hacia el presidente, ¿no? Qué Lo bárbaro. vemos a diario, lo estamos viendo cada noticiero, cada vez que sale vos te das cuenta. Contradicción y mostrar quién tiene el poder. ¿Qué opinás de esto que también hizo las declaraciones, el tema de los que llegaron en barcos? No, claro, bueno, yo vine en barco acá de casa también, porque somos... Yo 2x3 tengo el barco acá. Es una risa. Afuera porque se me... Bueno, ahí tenés, el mundo entero se nos ríe, el mundo entero nos ve como unos pobres perejiles representados por una persona que no tiene lógica, es decir, que nada, que ni siquiera es capaz de indagar y buscar de quién realmente era la frase. Y esas son las contradicciones que nos dejan muy mal ante el mundo. Y desde luego decir, pierde todo tipo de autoridad con el pueblo, Claro. que ya la perdió. Que yo creo que ya perdió totalmente. No, yo creo que sí, por lo menos para mí. Porque, Decir, a ver, Raúl, creo que, por lo menos es mi pensamiento, ¿no? No puedo estar en el pensamiento tuyo. ¿Vos pensás que todo aquel que no lo votó, Alberto Fernández, a Cristina Fernández de Kirchner, a aquel que estuvo frente al gobierno, quiere que le vaya mal? Mi pensamiento no. ¿Saben por qué? Porque si le van mal a ellos, me va peor a mí. Claro. Y soy un picheruche que todos los días me tengo que levantar no hay duda. para poder llevar el pan a mi casa. Claro. Bueno, pero eso también... Y ellos piensan de que vos, todo esto lo que decís es para que le vaya mal y para que No. realmente coman tierra, como dice la popular, para salir vos a decir, ¿viste? Sí. Ese es el relato que ellos instauran, es decir, el relato que ellos meten en la sociedad es que hay Pero gente toda que... la política es así. No, pero hoy se acentúa más que nunca, es decir, hoy se acentúa mucho. Hoy te quieren hacer responsable del mal manejo de esta gente. Hoy quieren encontrar culpables ajenos cuando ellos son los únicos responsables de este desastre. Es decir, la oposición en su momento, decir, el primer año, acordate que lo apoyó plenamente, cuando inclusive lo nombraron al presidente como comandante de esta pandemia. ¿Recordás? Sí, sí. Tuvo todo el apoyo, todas las leyes. Sí. Y después ellos mismos empezaron a desvirtuar y a dejar mal la oposición. Recordá que empieza fuertemente cuando a Larreta le sacan parte de la coparticipación sin ni siquiera hablarlo y decirlo, cuando ellos día anterior se hablaban de amigo, el presidente. Claro. Son mentirosos, es decir, son cínicos. Gente que no le importa nada con tal de llevar sus objetivos adelante. Y la muestra está, porque si eso hubiese mostrado de aquel tiempo que la Argentina hubiese mejorado económicamente y hubiésemos empezado a vivir dignamente, bueno, vaya y pase, pero estamos cada vez peor. El manejo fue caótico. Hay situaciones tremendas, 50%, 60% de pobres, 70% de pobres en chicos de menores de 16 años. ¿Qué futuro tiene la Argentina? ¿Y vos te crees que no es intencional? No tiene otra explicación. Si vos cerrás las escuelas, si no generás educación, si no preparás a los chicos para enfrentar este mundo y decir, está claro lo que querés. El sometimiento de un pueblo para gobernar eternamente y, bueno, generar la autocracia, que es la que vienen haciendo y la que vienen manejando con el poco poder que tienen. Ahora, ¿será tan así, Raúl, de que el poder te cambia tanto de que no te interesa nada? Dicen que sí, que el poder genera cosas, pero yo digo, primero básicamente tendríamos que encontrar gente comprometida con la República, comprometida con lo cívico, con ética, con principios morales, que evidentemente vos saquemos cuenta, ayúdame a pensar, le hemos errado feo siempre. Siempre. Por eso, esa es la lógica que tenemos que cambiar y para eso necesitamos un pueblo que entienda y espero que en esta situación extrema que estamos comiendo prácticamente tierra, entendamos de que hay que cambiar esto, no por vos, no por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el futuro de la Argentina. Es necesario cambiarlo, es necesario ser responsable de lo que están viviendo nuestros parientes, nuestros amigos, nuestra gente del norte que quedó allá porque no pudo venir, pero que están viviendo de casualidad. Raúl, sin ir más lejos, acá mismo. Bueno, acá mismo. Acá mismo. Donde hubieron agrupaciones que estaban dando de comer a gente, que yo no sé qué pasó con eso tampoco, pero sí, bueno. No. Realmente, inclusive,
en un momento hablamos con el diputado Elorrieta y inclusive le dije en su momento, creo que vos también me lo escuchaste, decirle qué lamentable era escuchar de los políticos hacer ollas populares. Que me hubiese gustado de que me hubiese dicho, ¿sabés que conseguí 10 puestos de trabajo para la gente? Mirá lo que te digo, claro. Mirá con lo que me conformo. Claro. Claro. Porque así de esa manera también le estamos demostrando de que tiene que ganársela. Claro, correcto. ¿Me entendés? Porque estamos cansados de que ver, porque está la otra, Raúl, y siempre digo lo mismo. En tu época, ¿vos veías gente con planes en tu casa? ¿Veías gente de que cobraba en la casa sin trabajar? No, ni bajo ningún punto. Yo tampoco vi a mi padre o a mi abuelo sentado sin laburar y cobrando. Claro. Yo los vi permanentemente trabajando, salían en la mañana, que es en toda la familia, y volvía a última hora, el tipo laburaba para mantener su familia, para que no le falte el pan y su vestimenta, la educación y los que necesitaba. Hoy hay generaciones que han visto a su padre sentado, tomando mate y fumando, o emborrachándose, en la gran mayoría, es decir, sin trabajar y cobrando del Estado. Es decir, esa es la degradación que hoy nos lleva a esta situación, y nadie quiere cambiarla, y no es nuevo. Acá Santa Cruz, sin ir más lejos, ¿cuántos años gobernando el kirchnerismo? 30 largo. Hubieron trabajos genuinos en distintos departamentos, se pensó en generar trabajos, fuentes de trabajo en distintos lugares. No, era todo depender del Estado, todo depender del Papá Noel, que venía, te tocaba y te palmaba la cara, te daba un chequecito y al otro año te lo firmaba. Y la gente aplaudía. Esa es la lógica, y lo digo no por ser contrario, porque realmente el kirchnerismo a mí no me llama en lo más mínimo la atención, pero sí por nuestra familia, por vos, decir, no podés seguir siendo un militante sin entender que hay gente a tu lado que no come, que no vive bien y que cada vez está peor. Ese es el gran compromiso que tenemos ahora, porque va más allá del bando político, va más allá de ser de un partido o no. Se trata de la República, se trata del futuro de la Argentina. Y esto te digo ¿por qué? Porque mientras vos estás como una sexta metida ante un partido o una rama de un partido, ellos se enriquecen y vos cada vez más pobre y tu familia cada vez más necesitada. Y que juega con vos cuando llegan los momentos eleccionarios, como ahora que viene la época de elecciones, y te empieza a dar cosas para poder calmar tu espíritu. Y vos crees que es el mejor, y después tenés 3 años o 2 años más de sufrimiento. Esa lógica hay que cambiarla, y como sabemos cómo funcionan, no te pueden mentir más, por más que te den todo lo que te den antes de diciembre o de noviembre. Eso hay que cambiarlo, y bueno, pues eso corresponde a una madurez cívica, y yo espero que esta situación extrema por lo menos empiece a alimentar esa madurez para entender lo que estamos hablando, y que no es nuevo, Johnny, no. Lo venimos diciendo del 2015 cuando empezó el programa. Sí. ¿Recordá? Sí. Nosotros no hemos cambiado nuestro discurso, y no estamos en contra de un partido, no, en contra del manejo, de cómo se maneja el futuro de la patria, el futuro de la provincia y el bienestar económico y la dignidad de nuestro pueblo. Bien, Raúl, ya estamos ahí al filo de nuestro cierre del programa. Te agradezco mucho. Mañana quiero tenerte de vuelta, pero por favor trae la guitarra. Vamos a traer el bombo y la guitarra. Y trae, por favor, el charango. Nos vamos a tener que agrupar. Gente que sepa tocar el bombo. Eso no... Se fue uno que andaba con el bombo. El puesto. ¿Eh? Tu amigo. Mi amigo, Pedrito Yarzó. Tu amigo. Tiene el bombo incorporado. Cumplió años. Mira vos, feliz cumpleaños, Pedrito. Cumpliendo años, Pedro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Lo anduvo festejando en Caleta Olivia. No me vi. Sí. Con el amigo de él. En una zanja, dice que estaba en una zanja. Bueno, no. A ver, nos vamos a ver el humor. Ya se fue el pan. Sí, Johnny, bueno, nada, un gusto inmenso poder charlar, decir a uno, me gusta esto, lógicamente me gusta, como decimos siempre, nuestro punto de vista, tal vez muy limitado, pero lo decimos, porque creo que es importante que digamos las cosas, a ver, que podamos, qué sé yo, decir cosas que espero sirvan para reflexionar, y si no es así, que nos disculpen, ¿no? Bueno.
no somos los dueños de la verdad, ni mucho menos. No, solamente tenemos vivencia. Seguro. Que es distinto. Seguro que ¿no? sí. Bueno, mire cómo será, vuelvo a insistir, he cambiado mi fisonomía de vista, digamos, usted me va a ver ahora con una... Tipo bigote y barba candado, decir que no te queda Porque bárbaro. me quiero parecer a vos. Te queda bárbaro. Lo único te que queda me falta genial. es aprender a tocar la guitarra. Pero cantás muy bien. Sí, bueno, de todas maneras, a ver, vamos a aprovechar, antes de Sí. cortar, decir toda la gente que se comunica que a veces no lo decimos, pero he recibido mensajes, seguramente vos también, Sí, sí. donde, bueno, de alguna manera comparten algunas cosas, nos felicitan por lo que hablamos. El amigo abogado estuvo ayer. Estuvo Mario, Sí, Mariano. sí, le mandamos un gran saludo. Sí, sí, cómo no, es un gran oyente tuyo. Es un gran oyente, gracias también porque el turco ¿te acordás que apareció con un turbante que andaba en Turquía, creo, hace un par de años Sí, atrás? ¿te arriba de un acordás? camello, creo que lo vi ahí apoyado a la pirámide, sí, lo apoyado a la pirámide. No. Bueno, la verdad que Bueno, lujo. gracias, Mariano, te digo un la fuerte verdad, abrazo. Claro Un gran Sí, sí, oyente. sí, sí. Bueno, Raulito, mañana nos vemos. Además de una persona comprometida con la República, ojo, Sí, señor. un tipo que está laburando mucho, es importante lo que hace, decir, así que bueno, gente así necesitamos. Necesitamos necesita el ir de esta manera. Bueno, Raúl, ya el tiempo se nos fue, Faltan nada más que 2 minutos para la hora 13. Te agradezco mucho. Realmente ha sido un gustazo nuevamente, querido y estimado Raúl Gutiérrez. Bueno, gracias Belén, gracias a la audiencia que nos escuchan, decir acá en la Argentina y fuera de la Argentina también. Así que bueno, nada, un fuerte abrazo a los oyentes. Seguimos siendo lo mismo de hace 8 años atrás. A pesar de que hoy en día me va a ver de bigote. No, hoy pero un cambio total. el mismo pensamiento de siempre. Las Yo puertas abiertas para aquel que no piense igual que nosotros, con respeto, como lo hacemos, sentarnos, dialogar como para poder sacar algo en común, para poder sacar a esta República Argentina. Raúl, mañana te espero. Vamos a hacer todo lo posible. Un fuerte abrazo Belén y nuevamente a la audiencia. Así pasó Raúl Gutiérrez, mi amigo. De el otro señor exdirector no sabemos nada. ¿Qué dice usted? A ver. Es que he tratado de comunicarme con él, no lo encuentro, no sé si Claro, está lo que acá. pasa es que lo que pasa es que hay horarios que no le permiten cuando está preso hablar por teléfono. Bueno, puede ser. Vamos a ver por dónde anda nuestro querido amigo. Nuestro querido amigo. Y vamos a ver si podemos mañana tener la comunicación con ese hombre que es una eminencia también, como escritor, que hace un par de días fue, digamos, el Día del Escritor, y un político de raza, como es nuestro querido amigo Pancho Albornoz. Sí, íbamos a comunicarnos y al final, bueno, por una u otra cosa no pudimos hacerlo. Pero bueno, ya va a coordinar todo y los astros se van a alinear para poder salir. Exactamente. Bueno, señores, nos despedimos también nosotros hasta el día de mañana, a partir de la hora 11, donde estaremos nuevamente en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras por FM Argentina. 105.1 de su dial y a través del mundo en www.radioargentina.com.ar, como así también en los protagonistas Belén a través del Facebook. Cuídate, cuídame, es la única manera que vamos a poder combatir este coronavirus, que nos tiene a mal traer. Y bueno, y nos despedimos con la frase de siempre, que tenga la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina, y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Che, le agradecemos mucho a la gente de Servicios Públicos por habernos permitido terminar el programa en el día de la fecha. En cualquier momento se nos puede llegar a cortar la luz, así que si queda mudita la radio es porque se ha cortado la luz. Señores, nos encontramos entonces mañana a partir de la hora 11. Chau, chau. Buena tarde.